Buenas tardes. Bueno, como prometí la semana pasada, voy a hacer un comentario de la novela de Honoré de Balzac, Eugenia Grandet. Voy a detenerme, por cierto, no en la historia que ustedes conocen porque han leído la novela, no se trata de contar la novela, por eso no tendría sentido, sino de señalar algunos de sus rasgos más sobresalientes, sobre todo aquellos que podemos decir la inscriben en la corriente de sensibilidad a la que pertenece la novela. Hay acuerdo general en señalar que Eugenia Grandet es un clásico del realismo francés. Y no me cabe ninguna duda de que eso es cierto, ¿no? Pero hay que señalar, y es lo primero que me propongo decir, elementos románticos en esta novela, como los podemos ver en Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Varios. Voy a señalar básicamente dos. Por supuesto, esto no significa que Eugenia Grandet sea una novela romántica, pero sí lo quiero señalar en primer término, porque las fronteras entre realismo y romanticismo son más una presuposición de la vieja historiografía literaria que una realidad incontestable en la lectura crítica de las novelas. Las novelas del siglo XIX, esta que es de los años 30 del siglo XIX, están absolutamente atravesadas por la estética del romanticismo, aunque en este caso, lo vamos a ver muy claramente, también están incluso más poderosamente atravesadas por los cambios sociales, económicos y políticos de estos años, en la Europa de estos años. La novela transcurre, la historia de la novela transcurre entre 1819 y 1833, y la publicación real de la novela, la primera entrega, en una revista que se llamaba La Europa Literaria, es de septiembre de 1833. Así que ahí hay una continuidad entre la historia narrada y la historia de la publicación de la novela, que es un detalle interesante a tener en cuenta. Pero no es una novela por entregas, porque en la revista La Europa Literaria se publica nada más que un prefacio que después desapareció en las ediciones posteriores y la primera parte del primer capítulo. Pero después, aunque la revista seguía prometiendo a sus lectores que iba a continuar con esas entregas, nunca más se publicó con la revista la novela y salió entera al año siguiente, en 1834. Así que como que hizo el gesto de publicarse, posiblemente haya respondido eso a un proyecto de Balzac y de los editores, de publicarse como novela por entregas, al estilo de Dumas, pero esto no se concretó. La novela sale completa en 1834. Fue un éxito de público y de crítica. Fue el primer reconocimiento importante para Balzac como escritor consagrado, y se vendía, según el propio Balzac cuenta, como panecillos, o sea, nosotros diríamos como pan caliente. Fue un éxito de público inmediato. Quiero mencionar una novela muy poco conocida anterior, publicada en 1829, que se titula Fisiología del matrimonio, y que causó cierto escándalo en el momento de su publicación, porque era un tratamiento bastante atrevido, bastante osado de esta institución tan burguesa, que tiene tanta importancia al interior de la narrativa realista, que es el matrimonio. Lo menciono nada más, no es una novela que haya pasado a la historia, porque evidentemente las preocupaciones de la sociedad burguesa estaban entre los temas de la novelística del momento y particularmente de Balzac. Ya había conocido el éxito Balzac con La comedia humana, que es como un compilado de novelas.
La comedia humana está formada por una treintena de novelas y algunos relatos cortos que Balzac había publicado en los años 20. Así que todo eso es anterior a Eugenia Grandet, que como les dije es de 1834. Quiero detenerme en algunas características. Por supuesto no les voy a contar la novela, eso no es lo que vamos a hacer y no tendría ningún sentido. Lo que han leído la novela conocen la historia. Lo que voy a hacer es detenerme en algunos rasgos, particularmente en aquellos que la inscriben en el movimiento realista, pero justamente por eso, lo primero que quiero señalar es que también tiene rasgos románticos. Y esto no debería sorprendernos, porque también lo vemos, por ejemplo, en una novela clásica del siglo XIX como es Madame Bovary, que tiene nada menos que a su heroína con una cantidad de rasgos románticos, no es casi una heroína de una novela romántica, Madame Bovary. Bueno, acá también tenemos rasgos románticos que yo quisiera señalar. Primero podríamos decir la desmesura de las pasiones. Esto lo hemos conversado en relación al romanticismo, ¿no? Las pasiones desmesuradas, que atraviesan, tensionan y perturban a los personajes, ¿no? Que son personajes torturados. Acá tenemos podríamos decir, una huella de ese rasgo compositivo en los caracteres, la desmesura de las pasiones. Y también encontramos en muchos momentos la ironía de la mirada del narrador respecto de esas pasiones. Acá tenemos básicamente la pasión por el dinero del padre de Eugenia y el amor absolutamente generoso, la generosidad sin límites de Eugenia. Como pasiones enfrentadas. Esto también es muy importante, me voy a detener en ello después. Y hay algo más subterráneo, menos evidente tal vez en una primera lectura, pero que anima la vida de esta novela y que tiene que ver con el romanticismo, que es el ansia de conocimiento del alma humana. Es una ansia absoluta también, como los deseos de los personajes románticos, ¿no? Una sed de absoluto, pero en este caso de la novela constituirse en un instrumento de conocimiento del alma humana y de los comportamientos sociales. Y esa también es una ansia absoluta. Es como si la novela quisiera penetrar en la verdad, tanto objetiva, es decir, la verdad del mundo, como la verdad subjetiva, la verdad del alma de los personajes, quisiera penetrarla y dar cuenta de ella de manera absoluta. Esta es una línea de fuerza muy potente que atraviesa la novela realista. Y, bueno, por supuesto, las características de Eugenia, que también tiene rasgos de heroína romántica, aunque con una diferencia muy notoria, que es la sordidez del entorno y la monotonía de la existencia de Eugenia, que conviven con su amor y su generosidad sin límites y su desinterés total por el dinero. También es un personaje, y en eso sería romántica, bastante paradojal, Eugenia Grandet. ¿Y qué características se destaca? Muchas, muchísimas, pero vamos a empezar por alguna. Como clave para constituirse la novela dentro de la cosmovisión realista. La novela se configura como un espacio de estudio, de análisis de las pasiones humanas, como dije, y de las determinaciones individuales y sociales que esas pasiones imprimen
en los caracteres y en la vida social de la provincia. Yo les comenté en la clase anterior, donde hablé del realismo en términos generales, como corriente de sensibilidad, en su contexto histórico, social y político, que la literatura en este momento tiene una conexión intensa con la filología y en general con las disciplinas que estudian la vida humana y la vida social, y también las disciplinas de orden natural y técnico, ¿no? Que tienen como objeto la vida natural o los saberes técnicos. Hacerse o convertirse, configurarse en un espacio de estudio y de análisis minucioso. En este caso, de la vida en sociedad. Esto es característico del realismo y lo vemos, por cierto, en esta novela. ¿Qué cosa hay del realismo? Muy evidente, y yo me atrevería a afirmar, es muy consciente Balzac de este propósito. El interés por los seres desprovistos de grandeza. Podríamos decir, el interés por la medianía, o por los seres francamente mediocres. Ustedes recordarán que no es un rasgo si queremos hacer la oposición, el contraste, no es un rasgo típico del romanticismo, que tendía a poner en el centro de sus novelas a personajes aristocráticos, por lo menos con algún rasgo de grandeza. Acá tenemos la más modesta medianía. Y esto en un contexto provinciano. O sea, la novela no transcurre en París ni en ninguna gran ciudad, sino en Saumur, en un pueblo de provincias. Por supuesto, no se nos escapa, porque está en el centro de la trama narrativa de la novela, el interés por lo material y económico. Esto está muy claro en la novela, está, como digo, en el centro de la trama, y hace a la cosmovisión realista, porque justamente le imprime, por lo menos a cierta línea narrativa dentro de la novela, la misma lógica del capital financiero, que como yo les dije la semana pasada, es una novedad en este momento histórico en la Europa central, ¿no? La lógica del capital. Bueno, por cierto, sabemos que hay descripciones minuciosas y muy exactas con un fin, una finalidad de dar cuenta de lo real, eso es muy evidente desde el primer párrafo de la novela. Y, por cierto, como les dije, el análisis de las conductas humanas y de las conductas sociales como móviles que gobiernan la vida en sociedad. Lo que quiero decir, que se conecta con el rasgo que di antes, es que se analizan las pasiones, pero no en su puro ser y acontecer de pasión, sino como móviles de la conducta individual y social. Ahí hay una diferencia con el romanticismo, porque la pasión son pasiones encontradas, en contrapunto, en contraste, en lucha, podríamos decir, pero al mismo tiempo esa pasión es objeto de análisis. Se la considera un móvil que gobierna la vida social y tiene ese interés en el marco de la cosmovisión realista. Esto lo digo porque si no a veces se piensa que el realismo es puro costumbrismo y pura descripción de época, puro color local, y no es así. En la cosmovisión realista hay un afán de análisis, de estudio,
de las pasiones humanas en relación con las conductas humanas y en relación con las determinaciones sociales que esas pasiones plasman, ¿no? Bueno, como ya dije, la historia ocurre entre 1819 y 1833, está cronológicamente ordenada, también es una característica de la novela realista, aunque hay, por cierto, en varios momentos, lo que tradicionalmente llamamos raconto, es decir, el narrador vuelve atrás para narrar un episodio del pasado, pero siempre en relación con el presente. Y acá me voy a detener en un rasgo de esta novela, que es, más allá de que hay el transcurso, digamos, de un tiempo determinado, en el desarrollo de la trama, transcurre el tiempo, por cierto, pero hay básicamente un despliegue del tiempo en atención al momento presente. Y tenemos una relación dialógica entre espacio, tiempo, personajes y acontecimientos. Podríamos decir, esta historia no podría transcurrir en otro contexto, porque no sería esta historia, porque es impensable esta historia particular que narra Balzac en esta novela, sin ese contexto de espacio-tiempo particular. Están absolutamente conectadas las categorías del relato, espacio, tiempo, acontecimientos y caracteres. De algún modo son una en la otra, se configuran como una unidad dialógica, las categorías del relato. Una cosa que se percibe en la novela cuando uno la va leyendo es un momento, incluso está dicho, sobre todo en algunos de los diálogos, y a veces también le está dicho por el narrador, es un momento de grandes cambios. Eso lo puntualicé en la clase pasada, cuando hablé de realismo en general. Es una época de grandes cambios, de verdadero cataclismo social, económico y político. Y esto se percibe en la contingencia de los personajes que están como a merced de estos cambios, aunque a la provincia llegan ecos de esas transformaciones que tuvieron lugar en la metrópoli. De todas maneras, se percibe que es una época de grandes cambios. Hay una nueva sociedad que se estaba configurando. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? La importancia del momento presente. Nosotros habíamos señalado como rasgo del romanticismo la evasión a un tiempo pasado y a espacios lejanos. Bueno, acá hay una especie de movimiento contrario. En el realismo se tiene un especial apego, el narrador realista tiene un especial apego a la descripción y despliegue del momento presente y del espacio particular en el que se desarrollan los hechos, y ese tiempo y ese espacio están en diálogo y les diría en mutua configuración. A diferencia de lo que pasaba en la novela romántica. Bueno, una cosa que tiene que ver con el género novela y que se ve muy bien en Eugenia Grandet. Balzac la considera una pequeña tragedia provinciana. Es una frase que él escribe en una de sus cartas. Pero ¿por qué me detengo en ella? Porque dice una pequeña tragedia. Y nosotros hemos estudiado la tragedia, como la concebía Aristóteles, la tragedia clásica, la tragedia griega. Y nunca diríamos que esa tragedia es pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque remite, o digamos, se desarrolla en un espacio donde hay
una cierta nobleza en los caracteres, un determinado rango social, etc. Entonces, hablar de pequeña tragedia nos hace pensar en una característica de la novela moderna, tal como la concebimos, bueno, a partir del siglo XVIII, podríamos decir, que es hacerse de elementos de la literatura anterior y podríamos decir transformarlos, a veces destruirlos, absorber procedimientos y géneros de la literatura, del estado anterior de la literatura, y renovarlo. La novela tiene esta capacidad de absorber, y podríamos decir a veces triturar, y reformular procedimientos narrativos y dar lugar a otra cosa. Y eso pasa en esta novela. Por ejemplo, el carácter trágico de los personajes y de los acontecimientos en clave menor, en clave provinciana, podríamos decir. Esta importancia y centralidad que tienen los caracteres menores, las pequeñas tragedias, aunque son terriblemente dramáticas para los personajes, pero son pequeñas, si lo consideramos a un nivel de escala social, es una novedad. Y es propio de esta transformación es propia de la capacidad transformadora de la novela. La novela siempre, ¿no?, tiene esta potencia de hacerse de nuevos modos de narrar, con materiales antiguos, pero reformulándolos. Y Balzac es un claro ejemplo de un escritor que inventa formas nuevas de narrar. Por ejemplo, cuando uno lee Eugenia Grandet, y seguramente les debe haber pasado a los lectores de la época, no puede evitar recordar a Lavaro de Molière, dramaturgo del siglo XVII francés. Una de sus obras más conocidas, por lo menos en nuestro medio, es El Avaro. Y por supuesto que ese carácter de Lavaro de Molière tiene mucho que ver con el padre de Eugenia. Ahora, seguramente se lo deben haber dicho a Balzac, y Balzac contesta, lo dice también en una carta. Molière hizo el avaro, yo hice la avaricia, o representé la avaricia. Y entonces, ¿por qué? No sabemos exactamente qué quiso decir Balzac con eso, pero yo me atrevo a darle una interpretación a esa frase. En Molière está el carácter del avaro. En Balzac, por supuesto que está el carácter, pero está la dimensión social de esa pasión por el dinero, que tiñe todas las relaciones del padre de Eugenia con su hija, con su esposa, con los vecinos, con los parientes, con el sobrino, y de alguna manera establece un diálogo con la época y con las características de esa vida provinciana. Por eso él dice, no escribí el avaro, escribí la avaricia. La dimensión social de esa pasión, y no solo el carácter individual del avaro. Esto tengámoslo en cuenta porque él era muy consciente de la dimensión social de las pasiones que le estaba tratando de describir. Y por cierto, el análisis sociológico que el estudio de esa pasión vehiculiza. Como ya les dije, las pasiones, los intereses, las ideologías de los caracteres están vistos como
el motor de las acciones y además se presentan como una vía de conocimiento y de comprensión de los acontecimientos. No es simplemente un análisis que particulariza su objeto y lo aísla, sino que es un análisis que no pierde de vista la dimensión social y podríamos decir la interacción dialógica de esos rasgos con todos los otros personajes y con el espacio y con el momento histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. Podríamos decir que en la novela realista todo es dialógico, todo dialoga. Una cosa que no podemos dejar de señalar porque es evidente en la novela, y ustedes lo habrán notado en la lectura, es que todo está en contrapunto o contraste, o podríamos decir en combate. Hay una lucha entre pares de opuestos. Uno de los pares de opuestos, el más importante y que estructura la novela, es la pasión de Grandet por el dinero versus, o en oposición, en lucha, con la pasión de Eugenia, que está desprovista de avaricia totalmente, es decir, absolutamente generosa. Y esa oposición, esa diferencia, ese contraste, está en lucha. No hay una cosa al lado de la otra, en una especie de comparación inerte, sino que esas pasiones están en contrapunto toda la novela. Hay muchos pasajes, yo tengo marcados algunos, después les voy a leer algunos para que no se haga tan expositiva la clase. Algo que en esa lucha se percibe es que todo se está modificando. Todo se modifica y es modificado a la vez. A esto me refería antes cuando dije es una época de grandes cambios. Eso se percibe también al interior de los acontecimientos narrados en la novela y de los caracteres. Todo está en contrapunto, todo está en lucha, todo modifica y es modificado. Hay fuerzas en permanente colisión y eso hace que la novela sea muy vital. Está llena de vida, porque está llena de lucha, de oposición dinámica. Bueno, una cosa que no podemos obviar dentro de lo que serían los rasgos compositivos de la obra. Lo que se ha dado en llamar, y nosotros podemos seguir llamando, la estructura dramática de la novela, que es una unidad de acción, cerrada, podríamos decir equilibrada. Esto lo dije la semana pasada cuando hablé de realismo en general, porque es una característica muy típica de la novela realista. Presentar una unidad dramática, una estructura equilibrada que tiene un final, que yo decía la semana pasada, echa el saldo, que determina quién gana y quién pierde, porque como dijimos antes, es una lucha muy, muy tensa entre pasiones encontradas y por lo tanto tiene que haber un desenlace. Ese desenlace, no sé si ustedes compartirán conmigo el efecto de lectura, es un tanto abrupto en la novela. Digamos, el desenlace es rápido. Y esto tiene yo creo, una explicación estrictamente narrativa. Estas fuerzas en pugna, de algún modo, ceden. Porque finalmente Grandet demuestra que quiere a su hija. Y cede en alguna medida. Cede en esa lucha, retrocede o da un paso atrás en esa lucha. Y Eugenia también lo hace. De algún modo abandona. Entonces cuando esa lucha termina, cuando esas fuerzas en pugna se desvanecen o se diluyen, termina la novela. Por eso el final es algo abrupto, ¿no?
O por lo menos podemos decir que es un desenlace rápido. Esto también tiene que ver con el efecto de realidad, para usar la frase de Barthes, ¿no? Que provoca. Tiene un efecto de realidad muy potente, no solamente a través de las descripciones que son muy exactas, muy detalladas, con un gran interés representativo para que el lector imagine exactamente cómo era esa casa, cómo era esa provincia, cómo era ese pueblo de provincia. También está dado el efecto de realidad por esta potencia de las fuerzas en pugna, cuyo desvanecimiento genera el final de la novela. Y ese contrapunto se da también en otros personajes, no solamente en Eugenia y su padre, pero vemos que el contrapunto entre Eugenia y su padre es lo que de algún modo estructura la novela, es como la columna vertebral de la novela. Ahí hay otras pasiones cruzadas, de otros personajes que no son tan centrales como ellas. ¿Qué otros contrastes hay, además de estas luchas? Bueno, los modos de vida que se diferencian claramente entre el modo de vida de París, la capital, y el modo de vida de la provincia. París-provincia es otra de las oposiciones de la novela. Bueno, eso se ve claramente con la llegada del primo Charles, que es un típico dandy parisino. Por supuesto, esto encarna, y el verbo no es casual, encarna los rasgos de pobreza y riqueza. O en todo caso, las alternativas muy particulares que se dan en la novela entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Entre el modo de vida del dandy y el modo de vida del avaro de provincia. También se percibe en el lenguaje. Esta es una novedad que incorpora Balzac. Nosotros no lo percibimos en la traducción, o tiene que ser una muy buena traducción, pero en la versión francesa es más evidente la diferencia del lenguaje entre los provincianos y los parisinos. O sea que esto es importante porque es un rasgo que después va a escalar en la novela posterior, en la novela del siglo XX, ni hablar, la oralidad, la importancia de la oralidad, de los modos de hablar en la novela moderna. Es un elemento muy importante que también agiliza el discurso y lo hace mucho más rico y por supuesto también genera un efecto de realidad, por supuesto. Bueno, hay, como ustedes habrán notado, bastante despliegue de lo que llamamos retratos, la descripción retrato. Siempre esa descripción, o muchas de esas descripciones, de algún modo están determinadas por el paso del tiempo. Dicho de otra manera, la descripción retrato es una descripción que historiza la figura retratada. Es una característica de los retratos de Balzac. Cuando se presenta un personaje es frecuente que se haga una referencia al pasado de ese personaje, a cómo fue ese personaje en algún momento de su pasado, y eso se trae al presente, porque de algún modo ilumina ese carácter. Es una manera de vehiculizar la comprensión del carácter. El pasado está al servicio de la comprensión del presente. Esa es la finalidad de los racontos.
Bueno, he dicho algo del espacio. El espacio es una ciudad-provincia. Casi todo transcurre en la Casa Grandet, ubicada en este pueblito de Saumur. Y esto lo digo porque, bueno, hay una intensidad en la descripción del espacio, de los espacios interiores, sobre todo, porque tiene que ver con las acciones. Están absolutamente en diálogo con las acciones, con los acontecimientos. No es un puro escenario inerte. En eso también lo decíamos a propósito de la novela romántica, pero de una manera distinta. Acá, en la novela realista, el espacio está atravesado por el tiempo y por las determinaciones de ese tiempo que ha transcurrido y que sigue transcurriendo. Lo van a ver o ya lo vieron en las descripciones, cómo voy a leer una ya que estamos. Por ejemplo, cómo tiene que ver el tiempo. Bueno, voy a leer una descripción. Aquí unas piezas transversales de madera se hallan tapadas por pizarras y dibujan líneas azules sobre las endebles paredes de una morada cubierta por una techumbre de madera, cuya armazón los años han doblegado. Ahí tiene un ejemplo. Cuya armazón los años han doblegado. Y sus tejamaniles se abarquillan podridos por la acción alternada del aire y del sol. Allá se presentan antepechos de ventana desgastados, ennegrecidos, cuyos delicados esculpidos apenas se ven por ese ennegrecimiento, ¿no? Y parecen demasiado frágiles para sostener la olla de arcilla oscura de donde surgen los claveles o los rosales de una pobre obrera. Más lejos se ven puertas guarnecidas de enormes clavos en que el genio de nuestros antepasados trazó jeroglíficos domésticos cuyo significado ya no será posible entender jamás. Pasado ido, el pasado acabado, tiempo acabado, acontecimiento terminado, ¿no? Ese pasado es un jeroglífico que ya no entendemos. Tan pronto un protestante firmó en ellos su fe como un miembro de la Liga maldijo a Enrique IV. Algún burgués grabó las insignias de su nobleza de campanas, la gloria de su magistratura olvidada. Ahí se halla toda la historia de Francia. Al lado de la casa tambaleante de paredes construidas con cascotes, donde el artesano divinizó su herramienta, se levanta la casa de un gentilhombre, sobre cuyo arco de dovelas se ven todavía algunos vestigios de sus blasones, destruidos por las diversas revoluciones que han agitado al país desde 1789. Leí un párrafo. Verán que la descripción del espacio es indisociable del paso del tiempo. A esto aludía yo con la relación dialógica espacio-tiempo. Esto también pasa con los personajes. Bueno. También hemos señalado la importancia de la vida provinciana, ¿no? De esta especie de historia menor de la burguesía francesa. Por ejemplo, ahí, como todo está previsto, la compra, la venta, la ganancia, ocurre que los comerciantes se encuentran con que de 12 horas pueden emplear 10 en alegres partidas, en observaciones, comentarios y espionajes continuos. Un ama de casa no compra una perdiz sin que los vecinos le pregunten luego al marido si estaba cocinada en su punto. Una joven no asomará la cabeza a la ventana sin ser vista por todos los grupos de desocupados. Las conciencias, pues, están a la luz, y es así como las casas impenetrables, oscuras y silenciosas
no tienen misterios. Fíjense qué diferencia con la cosmovisión romántica, donde siempre había un misterio. Y si las casas eran oscuras o los sótanos ominosos, era porque encerraba algún asunto extraño e inquietante. Acá está todo a la luz del día. Todo es transparente, todo es, podríamos decir, legible y por lo tanto inteligible. Esta es una característica del realismo. Bueno, de los racontos y del propósito de estudio de lo real, ya hemos hablado. Bueno, hay un propósito también en este estudio de la dinámica social de determinar causalidad, finalidad y a veces destino o fatalidad. Hay un propósito de encontrarle la lógica a los acontecimientos. Y bueno, la lógica de los acontecimientos está dada por el devenir de las pasiones en lucha y también por la fuerza que tienen los deseos. En el caso de Grandet, el deseo de acumular dinero y de conservarlo. En el caso de Eugenia, el deseo de lograr un matrimonio feliz, que sabemos que es un deseo que no se cumple, ¿cierto? Bueno, estas fuerzas de la causalidad, la finalidad y el destino hacen que los caracteres tengan una especie de lógica interna. Todo está atravesado por una lógica interna. Desde el punto de vista de los procedimientos, me importa señalar algo central y que ha tenido después una incidencia extraordinaria en la novela posterior, que es, podríamos decir, los procedimientos discursivos. Yo ya hablé, no voy a insistir en ello, en la tercera persona, el pretérito perfecto, que vemos acá claramente en el discurso de Balzac, pero hay algo en lo que me gustaría hacer hincapié. Las reflexiones de los personajes y del narrador, que yo me animo a decir anticipan el monólogo interior que va a tener su punto de máxima expresión en Flaubert, dentro del siglo XIX, ¿no? Pues el monólogo interior, saben ustedes que tiene un desarrollo enorme desde el siglo XX, con Joyce, Virginia Woolf, en los años 20 y 30 del siglo XX, pero me refiero al siglo XIX. En Balzac ya encontramos la reflexión del personaje, la reflexión interior, que de algún modo anticipa el monólogo interior, y los diálogos y también las cartas. Los personajes de las novelas de Balzac escriben cartas y dialogan. Bueno, en esos textos, en esos procedimientos discursivos, se desarrollan las pasiones de los personajes. Son muy importantes para establecer este contrapunto del que yo les hablaba antes, ¿no? La oposición de las pasiones se da básicamente a través de los diálogos, las cartas y las reflexiones de los personajes. Es una novela fuertemente discursiva en ese sentido. Y los diálogos, bueno, por cierto, como pasa en el teatro, tienen una función dramática. Entonces en el diálogo se enfrentan los caracteres. Los personajes hablan y piensan. Y tenemos la transcripción del pensamiento, las reflexiones de los personajes, y los diálogos y las cartas. Tenemos el discurso de los personajes. Eso los hace, por un lado, muy vitales, es decir, los conocemos, ¿no? Tienen un gran efecto de realidad, y al mismo tiempo resultan legibles, porque hablan. Entonces leemos lo que piensan y lo que dicen. Por eso se ha dicho que los personajes son transparentes en la novela realista. No quiere decir que sean simples, no lo son. No quiere decir que sean previsibles, tampoco. No sabemos cómo va a terminar la novela. No sabemos cómo van a actuar los personajes, pero sí son inteligibles. Y yo creo que son inteligibles porque asistimos al devenir de sus pasiones a través de su propio discurso, encarnado en el personaje.
Por eso son tan importantes los diálogos, las cartas y las reflexiones, es decir, la dimensión discursiva de los personajes. Bueno, leo una cita más. Los contrastes sociales, por supuesto, entre los parisinos y los provincianos, ya lo he señalado, son importantes y están a lo largo de toda la novela. Y quiero leerles una conversación, un diálogo, porque me parece muy importante cerrar con esto. Esta mujer parece aguda, piensa, se dijo Charles Grandet, correspondiendo a las monadas de la señora de Grassins. Mi querida esposa, se diría que pretendes acaparar al señor, exclamó riéndose el corpulento y gran banquero. A tenor de esta observación, el notario y el presidente dijeron algunas frases más o menos maliciosas, pero el sacerdote les miró con expresión taimada y resumió sus pensamientos mientras tomaba un pellizco de rapé y ofrecía su tabaquera al corro. ¿Quién, mejor que la señora, podría hacer al caballero los honores de Saumur? Vaya, ¿y qué entiende usted por eso, señor cura?, preguntó el señor de Grassins. Lo entiendo, caballero, en el sentido más favorable para usted, para la señora, para la ciudad de Saumur y para el señor, añadió el astuto anciano volviéndose hacia Charles. Sin aparentar prestar la menor atención, el padre Cruchot había sabido adivinar la conversación de Charles y de la señora de Grassins. Caballero, dijo por fin Adolphe a Charles, con actitud que él hubiese querido que pareciera desenvuelta. No sé si me recordará. Tuve el gusto de estar frente a usted en un baile ofrecido por el señor barón de Nucingen. Y, en efecto, caballero, en efecto, respondió Charles, sorprendido al verse objeto de atenciones por parte de todos. ¿El señor es su hijo?, preguntó a la señora de Grassins. El sacerdote miró maliciosamente a la madre. Sí, señor, contestó ella. Pues entonces fue usted muy joven a París, prosiguió Charles, dirigiéndose a Adolphe. ¿Qué quiere usted, caballero?, dijo el sacerdote. Los enviamos a Babilonia en cuanto están desmamados. La señora de Grassins interrogó al anciano con una mirada de asombrosa profundidad. Hay que venir a provincias, prosiguió, para encontrar mujeres de 30 y tantos años tan atractivas como la señora, aunque tengan hijos que muy pronto se licenciarán en Derecho. Me parece vivir aún aquellos días en que los jóvenes y las damas se subían a las sillas para verla bailar en los saraos. Señora, añadió el sacerdote volviéndose hacia su adversario femenino, para mí sus triunfos son de ayer. Oh, el viejo desalmado, ¿habrá adivinado mis propósitos?, dijo para sus adentros la señora de Grassins. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero vean cómo en el diálogo, intervenido por los pensamientos de algunos personajes que aparecen entre comillas y por las intervenciones del narrador, hacen que la novela sea muy dinámica, pero al mismo tiempo que el discurso de los personajes nos presente de forma dramática lo que piensan y lo que sienten. Esto sucede a lo largo de toda la novela. Bueno, seguramente me quedó muchísimo más para decir, pero creo haber tocado los puntos más importantes que hacen que esta novela sea considerada un clásico del realismo. Muchas gracias.